En el ejercicio que vamos a hacer ahora nos dan dos datos, la temperatura de fusión del mercurio y la temperatura de ebullición. El mercurio funde a una temperatura de menos 38,4 grados centígrados y su temperatura de ebullición es de 357 grados. Nos piden en primer lugar que dibujemos la gráfica de cambio de estado y después que justifiquemos en qué estado se encontrará el mercurio cuando esté a 360 grados y cuando esté a menos 35 grados centígrados. Así que vamos a empezar por el primer apartado. Vamos a dibujar la gráfica de cambio de estado del mercurio. Nos tendrían que decir si es de calentamiento o de enfriamiento, porque como sabéis, si es de calentamiento la gráfica irá aumentando, ¿no? La temperatura aumenta con el tiempo, y si es de enfriamiento la temperatura irá disminuyendo con el tiempo. Como lo que nos dan son temperaturas de fusión y ebullición son procesos que se producen cuando caliento un cuerpo, voy a dibujar la gráfica de calentamiento. Nos dicen que la temperatura de fusión se produce a menos 38,4 grados. Voy a indicar que aquí tengo la temperatura en grados centígrados y aquí el tiempo. Y nos dicen que la temperatura de fusión son 357 grados centígrados. Es decir, que cuando yo esté por debajo de 38,4 grados, el mercurio va a estar en estado sólido, ¿vale? Porque el mercurio se funde, pasa de estado sólido a líquido cuando llega a menos 38,4, pero cuando está por debajo de esa temperatura, su estado es sólido. Así que yo empiezo en un estado por debajo de menos 38,4, lo voy calentando, y cuando llega a menos 38,4, comienza a fundirse. Y recordad que la fusión es un proceso que lleva un cierto tiempo, ¿vale? Por eso aquí tengo un escalón. No se funde de golpe, sino que le lleva un cierto tiempo ir fundiéndose a todo ese mercurio que yo tenía en estado sólido. Si sigo aumentando la temperatura del mercurio, llegará un momento en el que alcance 357 grados centígrados. En ese momento, el mercurio empezará a convertirse en gas. Será la vaporización, que como recordáis es un proceso que también necesita tiempo para producirse y durante el cual la temperatura permanece constante, aunque yo lo siga calentando. Si después de haberse producido la vaporización por completo yo sigo calentándolo, la temperatura de ese gas seguirá aumentando. Así pues, aquí tengo sólido más líquido, aquí tengo líquido, aquí líquido más gas, y aquí tengo exclusivamente gas. Aquí se produce la fusión y aquí la vaporización. Esta sería la gráfica de cambio de estado del mercurio. Ahora nos preguntan, ¿en qué estado se encontrará si está a 360 grados centígrados? Fijaos, 360 grados centígrados está más o menos por aquí, por encima de los 357. Si yo vengo, bueno, me coincidiría más o menos en este punto. A 360 grados centígrados, el mercurio está en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque está por encima de la temperatura de ebullición. Todo lo que esté por encima de su temperatura de ebullición estará en estado gaseoso. Con lo cual, a 360 grados centígrados estará en estado gaseoso porque la temperatura está por encima de la temperatura de ebullición.
Sin embargo, ¿qué pasará cuando se encuentre a menos 35 grados centígrados? Menos 35 grados centígrados está un pelín por encima de los menos 38,4, está por aquí, ¿vale? Estaría por aquí. Y a esa temperatura estoy en la parte de la gráfica en la que el estado es líquido. Así que a menos 35 será líquido, será líquido, ya que la temperatura está, fijaos, entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Por encima de la temperatura de fusión y debajo de la temperatura de ebullición, lo que tengo es un líquido. Estará por encima de la temperatura de fusión, pero por debajo de la temperatura de ebullición.